noches, felicidad para todos. Estamos arrancando nuevamente aquí en A y B Televisión, 10º programa, rumbo a los 150 años de Zampacho, rescatando nuestra historia, así que con mucho ímpetu, con mucha felicidad, estamos al aire nuevamente. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. En este día jueves, muy contento por lo que estamos recibiendo precisamente de nuestra teleaudiencia. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. La verdad muy contento por eso y aparte porque al fin llovió y bueno, y eso para nuestra zona es una bendición de Dios que nos sirve muchísimo. Bueno, como siempre, vamos a decir una y un millón de veces muchísimas gracias por todas las ganas, como dije recién, el ímpetu y valga la redundancia que ustedes nos están transmitiendo, esa energía para poderla canalizar todos los jueves a la hora 20 aquí en AIB Televisión, siempre acompañados por la gente de Las Vertientes y por Bulne, que siempre le emitimos nuestro saludo y es una forma de cobijarlos a todos y a ellos sobre todo, doctor, que se vayan enterando de la historia de nuestro Zampacho, porque muchos de ellos vinieron a vivir a Zampacho y otros se fueron precisamente a vivir a estas poblaciones o por algún lazo familiar están entrelazados. Así que nuevamente también felices de estar al aire y vamos a empezar, doctor, hoy haciendo nuevamente una revisión por los que se enganchan por primera vez de los aspectos históricos de la población, basándonos en el número de habitantes de Zampacho, porque hoy tenemos nueva referencia, nuevos datos, de un programa que la primera parte tiene varios datos estadísticos, a la cual nos va a servir mucho para que ustedes en casa, mientras nos están mirando, sepan la cantidad de personas de zampachense que ya arrancamos desde el inicio hasta, bueno, una cierta etapa que es lo que estamos contando. Así que, doctor, todo suyo, el momento cuando arrancamos con las primeras personas en el Fortín San Fernando primero, que fue donde nos focalizamos al principio de nuestro programa y que ahora, bueno, es necesario repasarlo. Bueno, la verdad que tenemos que remontarnos al año 1769, cuando ya en Zampacho, en la zona de Zampacho había habitantes a través de la estancia de Suco, que fue adquirida, ¿no es cierto?, que era del señor Ignacio Soria y Medrano. Y como es, de allí pasamos a tener, merced a la orden que suministra desde Córdoba el Marqués de Sobremonte, con la finalidad de defender la zona, ¿no es cierto?, del supuesto ataque de los pueblos originarios, manda a construir fortines. Y así tenemos que en 1785 se calcula que entre la primavera de 1785 a diciembre, o sea, de julio a diciembre, se funda el primer fortín, que, bueno, ya con la gente que dije antes de la estancia, prácticamente van a ser una especie de población de 69 habitantes. En el año 1194, este fortín, por merced a la zona que vivíamos, ¿no es cierto?, se va llenando de polvo y se va deteriorando. Por supuesto no se podía cuidar, era algo muy, muy inestable por el tiempo. Recordemos cómo es nuestra zona. Nuestra zona es ventosa y guadalosa, y en aquellos tiempos peor, porque estaba en el medio de la pampa, digamos. Se funda entonces, como recién dije, el segundo fortín de San Fernando con habitantes más o menos unos 78. Precisamente aquí me quiero remitir a un número que he manejado bastante cuando estuve haciendo las investigaciones de los fortines. Y allí hay un censo del año 1813 donde se anotan 78 personas. Pero no era un censo de decir, bueno, había 78. No, están anotados allí con el nombre, apellido, edad, sexo y trabajo u oficio que tenían. Y nos vamos luego a 1853, cuando se vuelve a refundar el tercer fortín. Todos más o menos calculamos que estuvieron en la misma zona de la estancia de la Rosa. Bueno, esto es parte como para que ustedes sepan, ¿no es cierto?, el inicio, la cantidad de personas que había en Zampacho, que ya se las podría considerar zampachense, obviamente, porque seguramente ellos tuvieron hijos, nietos y siguieron viviendo en esta misma tierra.
hasta que llegó el bendito día 5 de mayo de 1875, donde nosotros arrancamos precisamente y donde vamos siempre de alguna forma tomándolo como referencia. Eso también hay que marcarlo, que es una fundación referencial, nada más. Los hechos están demostrando que 90 años antes, en 1769, en la estancia de Soria y Medrano, bien digo, ya había gente y es lo que está contando Raúl. Pero bueno, Raúl, ese día 5 de mayo de 1875 hablamos de 30 familias. Sí, en realidad llegan a Buenos Aires muchos italianos. Nosotros recordemos que los italianos van a ser, Argentina va a recibir el segundo cupo de inmigrantes italianos a nivel América. Primero está Estados Unidos y Argentina, a través de la historia, van a ser los segundos, nosotros vamos a ser los segundos, o sea que estamos llenos de italianos. Llega un cupo de unos 100 familias que, bueno, llegan a Buenos Aires y de allí estas familias van a tomar el tren, ¿no es cierto?, de allá de Retiro. Ya estaba dando vuelta el tren, era 1875, ya estaba en los ferrocarriles, que son los que van a reemplazar a las postas, ¿no es cierto?, y la comunicación se hacía más fluida y más rápida, porque antes las comunicaciones demoraban meses, ¿no es cierto?, a través del transcurrir de los territorios, a través de las postas, que era algo totalmente engorroso. Bueno, y el ferrocarril, llegan 100 familias y podemos decir que a Zampacho van a llegar, de esas 100 familias, van a llegar apenas 30, porque muchas dicen, la historia nuestra de Zampacho, que perecieron, ¿no es cierto?, por problemas de falta de agua y también por las inclemencias del tiempo y también porque dice que fueron diezmados por los ataques que hacían los pueblos originarios. Claro, había esas tres referencias. La mayoría, a mí por lo menos me toca familiarmente muy de cerca, todos venían y los contenían en el Hotel del Inmigrante. Pueden buscar en YouTube, en cualquier momento, cuando más gusten, ponen Hotel de los Inmigrantes, 1905, 1902, y ahí lo van a poder ver porque hay documentales de todo tipo. Incluso Felipe Piña lo ha mostrado en su programa un montón de veces. La gran mayoría de nosotros, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, fueron contenidos una noche o dos ahí. Después, al otro día, como se iban contando las referencias, algunos se iban enterando que en un lugar a 600 kilómetros, que era Córdoba, había lugar para poder vivir y trabajar. Y bueno, ahí, como dice Raúl, se tomaban el tren y se venían. Pero claro, de las 100 familias tenían estos inconvenientes que él marcó bien, y llegaron 30 ese 5 de mayo de 1875. Tenemos una duda, Raúl, sinceramente, porque hacemos referencia y hacemos el sentido común, pero vamos a contarlo como lo tenemos registrado y obviamente salvando el error que podamos omitir. Hasta Villa María tenemos la garantía que vinieron en tren porque ya la instalación ya estaba, ¿verdad? Así es. Sí, y bueno, de Villa María dicen los recortes que tenemos, o sea, la parte de nuestra historia, el ferrocarril todavía se estaba armando, el ramal a través del Andino, ¿no es cierto?, de Villa María, Villa Mercedes. Y bueno, como era, este ferrocarril se va a inaugurar 4 o 5 meses después de la inauguración de Zampacho, ¿no es cierto? Entonces presumíamos que el ferrocarril todavía no estaba en uso, pero sí presumimos que sí, porque acá los recortes nos dicen, ¿no es cierto?, de que faltaban 3 o 4 meses y hasta Zampacho ya sí llegaba. O sea, teníamos nosotros duda con Diego de en qué habían llegado de Villa María a Zampacho, y bueno, y este recorte nos dice que le hicieron una especie de tren especial para traer a estas 30 familias que se van a radicar en Zampacho, ¿no es cierto? Dicho de otra forma, ustedes saben que Zampacho se inauguró o se fundó el 5 de mayo de 1875 y el ramal ferroviario de Villa Mercedes, Río Cuarto o viceversa se inauguró en octubre. Estamos hablando precisamente 5 meses después.
pero sabemos, y lo tenemos demostrado según el libro Peldaño Histórico, que la empresa Roger y compañía en agosto de 1875 entregó la obra al gobierno nacional al presidente Nicolás Avellaneda. Y como marca Raúl, fueron solamente 3 meses de diferencia. Era imposible que las vías no estén colocadas, por lo menos. Como decís vos, no estaba el tren inaugurado ni estaba el tren circulando, las vías estaban. Las vías estaban a punto de inaugurarse. Así que bueno, esto es parte, ¿no es cierto?, de cómo fue el bendito viaje de estas 30 familias que arrancaron en Buenos Aires y que terminaron ese 5 de mayo de 1875 en nuestro bendito Zampacho rumbo a los 150 años, y se lo estamos contando nosotros aquí en AIB Televisión. Cerealistas Moldes, acopio de cereales, agroinsumos, agroquímicos, logística propia, fertilizantes, una verdadera empresa. Avenida Agustín Tosco, 336, teléfono fijo 03582 481 308, Coronel Moldes, y en Zampacho, San Martín 380. El Uruguayo Deportes, indumentaria deportiva, calzado, marcas Nike, Reebok, Fila, Topper, Puma, Adidas, abrigos de invierno, ropa para verano, todos los modos de pagos actuales. Boulevard Sarmiento 130, teléfono fijo 410-034, Zampacho. Consultorios Mediot, servicio de salud, 4 ramas de la medicina, odontología, nutrición, psicología, psiquiatría, seriedad y experiencia. San Martín 132, Zampacho, Córdoba, fijo 410-300. La Colonia SRL, ferretería, implementos agrícolas, todo tipo de elementos y accesorios para el mantenimiento del hogar. Familia Baudaña, continuando por más de 40 años de trayectoria comercial. Casa Central, San Martín 802, Zampacho. Sucursal Villa Mercedes, Avenida 25 de Mayo, 1132. Empresa Osana, servicios fúnebres. En los momentos más difíciles, la contención de un grupo de personas preparadas para esto. Flota de vehículos y salas velatorias equipadas. Servicio de nichos y depósitos de urnas para el descanso eterno. Nos conocen hace muchos años. Boulevard Sarmiento, esquina San Martín. Teléfono fijo 03582 420 083. Urgencias 0358 156 010 149. Pagos con tarjetas. Zampacho. La Municipalidad de Zampacho acompaña este proceso histórico encaminado hacia los 150 años de la Fundación, fomentando la difusión de la historia de nuestra población, rica en matices y sintiendo orgullo por lo que representa. Movicorsa, servicio de movimientos de tierra en gran escala con máquinas viales, nivelación de suelos en terrenos y espacios similares, alquiler de contenedores para desechos de escombros y materiales similares. Disponemos de una flota de máquinas viales y camiones. Ruta Nacional número 8, entre Rivadavia y Moreno, 03582 64 91 70, 03582 464 563, Zampacho, Córdoba. Empresa Osana, servicios fúnebres. En los momentos más difíciles, la contención de un grupo de personas preparadas para esto. Flota de vehículos y salas velatorias equipadas. Servicio de nichos y depósitos de urnas para el descanso eterno. Nos conocen hace muchos años. Boulevard Sarmiento, esquina San Martín. Urgencias 0358 156 010 149. Pagos con tarjetas. Zampacho. Pablo Mediot, servicio para el funcionamiento de tu celular, computadora, tablet en varias modalidades. Se crean artesanías 3D. Se realizan impresiones, copias en blanco y negro y colores.
Llámalo al 0358 154 199 761. Las Heras 494, Zampacho, Córdoba. Fotoestudio Cumín, talleres gráficos Cumín, artículos de oficina, plastificados, anillados, álbumes, cuadros, factureros AFIP, folletería, cartelería, gigantografías, impresiones láser color y plotter, servicio de pago online y Western Union. Muchos años trabajando en familia. Belgrano 459, horario comercial, Zampacho. Continuamos entonces con nuestro segundo bloque en este 10º programa ya de rumbo a los 150 años, la historia rescatada de Zampacho por AIB Televisión. Bueno, estábamos contándole a usted, a la teleaudiencia, que nuestros familiares queridos en 1875 venían en el tren, llegaron a Villa María, tomaron otro tren especial y por alguna razón llegaron hasta Zampacho. Una vez que se bajaron del tren, y no llevaban mucho. No, tenían únicamente valijas. Calculemos qué tipo de valija en ese tiempo. Podemos hablar de esas clásicas cuadradas que eran, Sí. ¿no es cierto? Que eran de cartón prensado, que eran, si vos las apretabas, No se más. rompían. Y el bagallo que le llamaban, que era el bulto. Por ahí, supongamos una La familia bolsa en tipo. el bulto. Claro, una familia tipo tenía una valija para cada hijo y si tenía, o una Si valija es para que ellos. tenía. O sea, prácticamente calculamos que venían con lo puesto, ¿no es cierto? Más o menos. Y bueno, Más o menos. hubo una intentona, me decías vos, Diego, de buscar un lugar, ¿no es cierto? Bueno, donde hubiese un arroyo, porque el agua era importante, ¿no? Era lo más Primera importante. necesidad. Primera necesidad. Recordemos, Córdoba, por ejemplo, se fundó al lado del río Suquía, o río Primero, porque allí... Buena referencia histórica. Era una referencia, claro. Y entonces, bueno, intentan bajarse en el Arroyo El Gato, pero desisten y, bueno, y siguen 5 kilómetros más hasta llegar a nuestro querido pueblo. Allí, bueno, la primera delegación que empieza, ¿no es cierto?, que trae a dos personas muy célebres para nosotros, que son el primer cura, que es Vicente Locino, y el primer médico, que es Luis Echearea, que son, bueno, Luis Echearea había estado ya en los combates de Garibaldi allá en Italia y venía con una experiencia muy importante que iba a ser para nuestro pueblo. Imaginen ustedes que presumimos también, porque hay veces que vamos a presumir usando el sentido común y lo podemos decir como que puede ser real, y hay veces que no, porque los datos no nos marcan. Es presumible, y usando el sentido común, que el padre Vicente Locino ha sido una suerte de cerebro. Así es, Porque sí. imagínense, se bajaron del tren con lo que, como dijo Raúl, lo que tenían puesto. ¿A dónde vamos? ¿Dónde nos paramos? Y ahí está la referencia que tenés vos, que ya estaba el galpón de carga, donde funciona hoy el área de compactación de desechos de Zampacho. Ese galpón ya estaba. Ahí la empresa Roger y compañía ya lo usaba, ya la había construido primero, antes que la estación, para inaugurar el ramal, ¿no es cierto? Bueno, ahí se contenían. Sí, esa era la primera estación que tuvimos, ¿no es cierto? Porque recién la estación que tenemos acá al frente del Boulevard Sarmiento se funda en 1906, creo, o sea, varios años después. Y bueno, allá, cuando se va a inaugurar el ramal de Río Cuarto a Villa Mercedes, va a pasar por Zampacho, por Chaján, por supuesto, pero por Zampacho va a pasar por esa estación, que si ustedes se acercan allá a ver esa zona, está llena de vías de ferrocarril que están pegadas al galpón. Durante ese momento, Zampacho como colonia, presumiblemente también hay un nombre que recién lo omitimos, y vos lo marcaste en la referencia, Raúl, que el Marqués de Sobremonte es una suerte de fundador a la distancia, ¿no? Dando orden y enviando decretos. Obviamente él estaba en Córdoba, pero de acuerdo, hay un decreto que en otro momento lo vamos a mostrar. Bueno, vos lo considerabas también como el fundador a distancia de Zampacho. Sí, sí, eso en respecto a los fortines. Bueno, aquí tenemos el gobernador Rodríguez, ¿no es cierto?, que mandaba esta emisión de este acto fundacional de Zampacho. Voy a leer algunos de los inmigrantes que llegaron en el primer grupo, no todos,
y después lo vamos a presentar en una placa, ¿no es cierto? Y tenemos estos apellidos: Tomasini, Bruno, Cianadai, Dinardi, Luigi, Marchetti, Mónaco, Pepe, Petraglia, Pagano, Menassi, Losino, Largaioli, Trota, Capricio, D'Andrea, Cócaro y Losino. Eso eran todos algunos de las primeras, ¿no es cierto?, de los 30 primeras familias que llegaron, que eso lo marca muy bien, lo ha dado Raúl. Y bueno, imagínense que para ustedes que están en casa, son miembros de alguna de esas familias, sentirán orgullo porque, bueno, les tocó las 30, emociona, ¿no? Emocionante porque pertenecer a una de las 30 primeras familias, bueno, no nombro ninguna para no pecar. No. Pero, sinceramente, cualquiera de esos 30, puede tener, yo me sentiría orgulloso. En el caso mío, mi abuelo vino en 1908, ya vino mucho después a la Argentina, o sea que fue inmigrante, pero ya la época dura, claro, la etapa del inicio, la tienen otras familias, ¿no? Otras familias. Por supuesto, hay acá muchos apellidos que en la actualidad no están y que yo, cuando al leerlos, bueno, me son nuevos, la verdad, pero hay muchos de los que cité recién, de los cuales algunos omití por razones prácticas, están, por ejemplo, D'Andrea, Cócaro, Mónaco, bueno, y esos son los primeros, y los que son sucesores de ellos se tienen que, como dice Diego, sentirse orgullosos. Vamos al año 1877. Vos decías que había un censo que decía lo siguiente. No, bueno, esto es más impactante. Esto yo creo que es lo más emocionante que puede decir uno. A los 2 años, Raúl, a los 2 años éramos 209 zampachenses. A los 2 años de fundarse, o sea, de 1875 a 1877, éramos 209 zampachenses. Hermoso ya. Teníamos los 209 primeros habitantes de nuestra población. Sí, es muy interesante esa cifra. Recordemos que aparte de los italianos, teníamos ya también, que seguramente se adosaron, ¿no es cierto?, los que vivían, como dije antes, en los fortines, que eran los criollos, los de apellido, bueno, Miranda, Vilches con B larga, Pérez. Sí, muchos apellidos que no están, que nunca más los conocimos, no supimos más nada. Sí, es cierto eso. Eso se fueron acercando, para ir haciendo nuestro querido pueblo. Se va fundando y ya podemos hablar de las viviendas de los zampachenses en ese tiempo, que bueno, se usaba mucho las paredes empalizadas, que estaban hechas de juncos y adobe, que hacían una especie de... Principalmente. Y arriba teníamos los horcones, que se ponían una especie de troncos en B corta, donde en esa B corta apoyaban los tirantes, tirantes vamos a decir, y allí se apoyaban los otros tirantes más cortos y se hacían los techos de paja. Recordemos que la intemperie acá, bueno, era frío, bueno, viento, guadal, no era para andar luciéndose mucho, ¿no? Vamos a recordar también que una referencia cortísima y precisa, que en 1878, a los 3 años de fundarse Zampacho dependía de la provincia de Córdoba. Después nos fuimos a 1884, unos pocos años después, 6 años después, por alguna razón que vaya a saber, y a lo mejor en algún momento lo descubrimos, dependió de la nación y después volvió a depender de la provincia, que ya quedó definitivamente, como dijiste el otro día vos. Exactamente, sí, y en la actualidad depende del municipio, o sea, hizo una especie de pirámide ascendente y luego descendió con respecto a la dominación que tenía nuestro pueblo. Bueno, aparte el día ese de la llegada, ahí nomás, muy poco tuvieron un administrador, sí, una persona que se dedicaba precisamente a administrar de alguna forma, y lo debe haber acompañado el padre Losino, que era de apellido Requena. Sí. Él, ¿verdad? Sí, y aparte Carlos de Mari, que era el auxiliar. Pero también tenemos que recordar lo siguiente, que el gobierno argentino en ese momento, o sea, el presidente Nicolás Avellaneda, quería poblar nuestro país. Y sí, entonces le dio alguna serie de concesiones
Sí, sí, que sí. los vamos a decir en el próximo bloque, ¿no es cierto?, para decirlo más detallado y para qué les sirvió para el empuje inicial. Muy bien, y lo estamos contando a todos ustedes aquí en AIB Televisión. Movicorsa, servicio de movimientos de tierra en gran escala con máquinas viales, nivelación de suelos en terrenos y espacios similares, alquiler de contenedores para desechos de escombros y materiales similares. Disponemos de una flota de máquinas viales y camiones. Ruta Nacional número 8, entre Rivadavia y Moreno, 03582 64 91 70, 03582 464 563, San Pacho, Córdoba. La Colonia SRL, ferretería, implementos agrícolas, todo tipo de elementos y accesorios para el mantenimiento del hogar. Familia Baudaña, continuando por más de 40 años de trayectoria comercial. Casa Central, San Martín 802, San Pacho. Sucursal Villa Mercedes, Avenida 25 de Mayo, 1132. Empresa Osana, servicios fúnebres. En los momentos más difíciles, la contención de un grupo de personas preparadas para esto. Flota de vehículos y salas velatorias equipadas. Servicio de nichos y depósitos de urnas para el descanso eterno. Nos conocen hace muchos años. Boulevard Sarmiento, esquina San Martín. Teléfono fijo 03582 420 083. Urgencias 0358 156 010 149. Pagos con tarjetas. San Pacho. El Uruguayo Deportes, indumentaria deportiva, calzado, marcas Nike, Reebok, Fila, Topper, Puma, Adidas, abrigos de invierno, ropa para verano, todos los modos de pagos actuales. Boulevard Sarmiento 130, teléfono fijo 410-034, San Pacho. Consultorios Mediot, servicio de salud, 4 ramas de la medicina, odontología, nutrición, psicología, psiquiatría, seriedad y experiencia. San Martín 132, San Pacho, Córdoba, fijo 410-300. Cerealistas Moldes, acopio de cereales, agroinsumos, agroquímicos, logística propia, fertilizantes, una verdadera empresa. Avenida Agustín Tosco 336, teléfono fijo 03582 481 308, Coronel Moldes, y en San Pacho, San Martín 380. Continuando aquí en AIB Televisión, rumbo a los 150 años de San Pacho, la verdad que como lo hacíamos en la pausa, como pasa en todos los programas de televisión, es emocionante. Recién decíamos con nuestro camarógrafo, quien nos pone el montaje del programa, y Darío Martinelli con Raúl, muchos murieron en los barcos, ¿no? Los viajes de Europa acá tardaban un mes y medio, casi 50 días. Y bueno, los mareaba la marea, los ponía mal, se descomponían y a muchos le daban infartos, no estaban preparados para esa vida, ¿no? Así es, sí. Muchos perdieron la vida de esa forma. Y sí, y también, bueno, los que llegaban a Buenos Aires, también en el viaje hasta llegar a San Pacho, también perdieron la vida mucho por lo que dije anteriormente. O sea, el tiempo y sobre todo el miedo. Eso lo vamos a decir con mucho cuidado, con mucho respeto, porque la verdad que lo hemos hablado muchas veces con Raúl fuera de cámara, y Raúl lo acaba de decir. Le tenían un miedo pavoroso a los hombres originarios, que como tal, la historia se ha encargado de demonizarlo. Eran seres humanos como todos, de la cual no tenían una educación y obviamente sus conductas no eran las adecuadas. Ellos vivían en Europa, no existían las etnias originarias allá. No había nada de eso, y para ellos eran seres desconocidos. Y bueno, según lo que te van transmitiendo oralmente la historia, tenían un miedo pavoroso. Claro. Entonces muchas cosas tienen que haber pasado por ese miedo pavoroso. Obviamente que no vamos a rescatar que ha habido muerte, a lo mejor buscada de alguna forma,
bueno, no podemos ser ajenos a lo que fue la historia o la realidad, sino simplemente, si alguien de usted nos preguntase, bueno, a nosotros nos registra que el miedo era pavoroso y que pobrecito, bueno, tenían ese inconveniente de que estaban aquí, vivían aquí, y que en Europa no lo habían Bueno, vivido. pero ellos, no nos olvidemos también con respecto a lo que decís vos, que ellos venían del país que estaba en guerra. Sí, también, sí. O sea que no era un placer vivir en Italia. No, Por eso buscaron nada. de hacer la América. Y bueno, se lanzaron a la América buscando un país, ¿no es cierto? Recordemos que, por ejemplo, un viaje de Verona a Génova, que era el lugar donde el puerto que los recogía para llegar a Buenos Aires, demoraba un tiempo, y allí, por ejemplo, he leído en algún lado que los transportes, o sea, los buques, tenían capacidad para 300 personas, suponte, pero estos, para llevar más gente, llevan hasta 800 personas. Ah, los recargaban. Los recargaban, los llevaban amontonados, y así le iban el viaje, la travesía era terrorífica. Y fíjense que actualmente pasa lo mismo desde África, el problema de migración que está teniendo el mundo, se está repitiendo la historia de hace 150 años atrás, así que todo eso lleva obviamente un análisis y causa cierta emoción. Recién le contamos que en 1877, a los 2 años que se funda Zampacho, éramos 209 zampachenses. Bueno, 10 años después, en 1887, ya subió a 1635. De 209 a 1600, 8 veces más. 8 veces más. Bueno, en el transcurso de esos 10 años que vos estás nombrando, ocurrieron 2 inmigraciones muy importantes que llegaron a nuestro querido pueblo. Y le paso a citar, la segunda inmigración fue lo que llamaron los austríacos, pero mal llamado austríaco porque eran todos italianos. De Trento y Trieste. De Trento y Trieste, y dicen que el 19 de noviembre de 1878, un numeroso grupo de familias de origen austríaco de Trento vinieron a sumar su esfuerzo a la labor de los primeros inmigrantes. Y nombro algunos, como hice anteriormente, después en la placa van a estar todos los nombres. Por ejemplo, Berté, Bridaroli, Brol, Calovi, Casari, Checher, Donda, Furlan, Giovanella, Gregorat, Longo, Angeli, Biasi, Bresan, Carbonari, Dalio, Fasano, Ponsar y Gans el nombre, pero hay un montón más, ¿no es cierto? Que estos van a dar nombre con esta llegada el 19 de noviembre de 1878, 3 años después, tenemos una calle, ¿no es cierto? En homenaje a ese momento. Claro. Y muchas empresas le pusieron también, porque se ve que fue un honor, ¿no es cierto?, llegar a Zampacho ese 19 de noviembre, porque yo registro 2 nombres importantes. Una es la fábrica acá de los Pasoli Hermanos, el molino harinero, se llamaba 19 de noviembre, molino harinero 19 de noviembre de Zampacho. Y después la Sociedad Argentina Austríaca, ¿no es cierto?, que fundaron los mismos austríacos que recién dije, se llamó Ciene 19 de noviembre. Claro, eso, por eso digo, está muy bien marcada la referencia tuya, ¿no? Se ve que les reconocieron eso, lo sentí, más que reconocimiento, lo vivieron con pasión, con emoción, entonces querían hacer homenaje ese día, ¿no? A la llegada de cuando llega. Y dijimos que eran italianos, porque en esa época la emperatriz, y sí, lo que saben de historia, pertenecía al imperio austrohúngaro. Y bueno, dominaron esa parte de Italia, lo que es Trento y Trieste. Entonces durante esa franja, ese tiempo, el apellido Bressan también vino de ese lugar. Eran austríacos simbólicamente por una cuestión de guerra, pero naturalmente el sitio, como decís vos, eran italianos. Eran italianos, sí, todos somos italianos acá. Bueno. Y ¿sabes qué, Raúl? A mí me emociona mucho, y ya no quería dejar pasar esto, que cuando les dije que en 1877 esa referencia me la diste vos, éramos 209 zampachenses, en ese mismo 1877 teníamos una escuela, 2 albañiles, un herrero, 3 carpinteros. Había también personas que fabricaban, 3 vecinos que fabricaban sombreros, canastos y escobas. Claro, y ahí
nosotros nos anotamos y nos preguntamos ambos, ¿no es cierto?, que podemos decir que la primera, vamos a decir un poquito de la ficción, vamos a usar, pero la primera industria de Zampacho fue la fábrica de escobas. Escoba y sombrero. La historia. Con Y paja, el sombrero, digamos. claro, trabajaban la paja y los sombreros también. Y había 2 picapedreros, así que usted imagina que los primeros oficios, los primeros negocios eran eso. Obviamente que una vez que iban levantando la pequeña cosecha, porque también hay otro detalle que no lo hemos contado recién cuando Raúl lo mencionó a Nicolás Avellaneda, y esto también es fuerte para ustedes que están en casa para hacer una retrospectiva. El presidente Nicolás Avellaneda, cuando llegaron, les dio, porque como dijo Raúl, quería poblar la Argentina, entonces tenía que incentivarlo de alguna forma. 36 hectáreas, un buey, una vaca y a algunos muy poco dinero. Claro. Sí, o sea, le dio el incentivo que nos antes prometimos que íbamos a decir, y bueno, Diego lo mencionó, ¿no es cierto? Y bueno, era importante ya darles a ellos, ¿no es cierto?, la posesión de un terreno y elogiarlos con eso. Por supuesto que los italianos que vinieron acá, doy fe de que eran muy guapos, muy trabajadores, eran de sol a sol y bueno, y así fueron construyendo nuestro querido Zampacho de sol a sol, porque como dijimos recién, en 10 años ya teníamos 1.635 habitantes y bueno, era un número muy interesante, ¿no? Piensen ustedes que de esas 30 familias que Raúl nombró recién, háganse la pregunta en casa. De esas 30 familias que le dimos los apellidos ahí, el bisabuelo de ustedes o el tatarabuelo de ustedes arrancó con un buey, una vaca, 36 hectáreas y algo de dinero, que se lo dio el presidente de la nación, el gobierno, el Estado Nacional. Llévenlo a hoy. Yo no sé si me darían 36 hectáreas, ¿qué haría? Sí. Y estamos hablando de 150, y muchos que ya tienen campo de hace 100 años a lo mejor, o quizás familia debe haber. Desconozco esa referencia, pero hagámonos esa pregunta. Y eso es muy valorativo porque eso significa que ahora en el programa no lo vamos a contar porque nos va a faltar el tiempo. Hay otra referencia que Raúl tiene donde marca esa tenacidad que Raúl dice, ese esfuerzo que tenían, desembocó en premios internacionales, que después en otro programa lo vas a contar porque realmente son números, sí, son que a mí cuando me contaste ayer me dejaron mudo porque no creía nunca que iban a tener esos logros, ¿no? Sí, en el año 1906 hubo un logro de un premio internacional a merced a una muestra que presentó el señor Bautista Carranza y bueno, nos comunicó esta información el señor Luis Bridanoli, pasó este informe y bueno, fue un logro extraordinario de nuestra zona de Zampacho. Y paso a nombrar también la tercera inmigración importante que tuvo nuestro querido pueblo, que fue el 18 de marzo de 1879 y aquí tenemos un nuevo grupo de colonos que se llamó emigración furlana o friulanos. Y acá tenemos Regolini, Sansón, Travaglia, Macor, Manara, Micheli, Muchut, Petenati, Pinamonti, Betorasi, Sanotelli, Mañago, Medeot, Miloch, Pasoli, Piequestein, Pofo, Spammer, Trentini y Ostrevice. O sea, casi todos estos apellidos están todavía en nuestro pueblo. Gracias a Dios. Gracias a Dios los tenemos, conviviendo con nosotros, por supuesto, los sucesores, ¿no? Estamos contando eso también. Bueno, para que ustedes sepan, ya los 10 primeros años sembraban maíz, porotos, garbanzos, habas, sandías y eran los cultivos principales, ¿no? Sí. Con eso comían todo. Claro, comían eso en base, por supuesto, la comida esencial de los italianos en ese tiempo era la polenta, ¿no es cierto? Y bueno, tenían el maíz, que era originario de América, y después trajeron, originarios de Europa, el trigo y la cebada, y con eso fueron haciendo el alimento principal. Recordemos que los atletas se manejan con polenta de maíz, y bueno, y como corren, te dijeron, ¿no? Bueno, no me quiero ir a otra cosita, ¿no es cierto? Pero quería informarles que estos inmigrantes, bueno, pasan a formar el núcleo mayoritario, o sea, se va creciendo ese número que dijiste, 1635, a los 10 años, lo fueron haciendo no solamente con
como recién dije, con las 3 inmigraciones que ya tenían mucha gente, sino también con los criollos de la gente, y había también otros extranjeros que llegaron, franceses, españoles, sirio-libaneses, En menor tenor. en menor tenor, más los criollos, como recién dijimos, que fueron haciendo que aumentase ese grupo poblacional. Nos queda mucho material, pero se lo vamos a ir contando seguramente en los próximos capítulos aquí en AIB Televisión. Eduardo Travaglia y compañía, con la seguridad de siempre. Fotoestudio Cumín, talleres gráficos Cumín, artículos de oficina, plastificados, anillados, álbumes, cuadros, factureros AFIP, folletería, cartelería, gigantografías, impresiones láser color y plotter, servicio de pago online y Western Union. Muchos años trabajando en familia. Belgrano 459, horario comercial, Zampacho. Pablo Mediot, servicio para el funcionamiento de tu celular, computadora, tablet en varias modalidades. Se crean artesanías 3D. Se realizan impresiones, copias en blanco y negro y colores. Llámalo al 0358 154 199 761. Las Heras 494, Zampacho, Córdoba. Empresa Osana, servicios fúnebres. En los momentos más difíciles, la contención de un grupo de personas preparadas para esto. Flota de vehículos y salas velatorias equipadas. Servicio de nichos y depósitos de urnas para el descanso eterno. Nos conocen hace muchos años. Boulevard Sarmiento, esquina San Martín. Urgencias 0358 156 010 149. Pagos con tarjetas. Zampacho. La Municipalidad de Zampacho acompaña este proceso histórico encaminado hacia los 150 años de la Fundación, fomentando la difusión de la historia de nuestra población, rica en matices y sintiendo orgullo por lo que representa. Seguimos aquí en AIB Televisión, en este 10º programa, rumbo a los 150 años de Zampacho, rescatando nuestra historia y siempre buscando todos los matices. Doctor, yo le puedo contar que en la década del 60, la gran mayoría de las personas compraban materiales en la casa de venta de materiales de construcción de Clemente Brol, que dicho sea de paso desembocó también que hoy en día hay una calle que lleva el nombre de tal de mencionada persona. Sí, o sea, Clemente Brol era una persona de instituciones, como lo denominaron, un consejo, que no me acuerdo, determinó su nombre de esa calle, que creo que está en el barrio, bueno, el nombre me parece que es el barrio de Rosa, que le digo yo, ¿no es cierto? Hay una calle Clemente Brol. Y porque consideraban que el aporte que hizo a la población, el señor Brol, fue muy importante y bueno, y esa determinación se llegó con ese consejo. Clemente Brol con sus hijos trabajaban durante muchos años, construyeron un número importante de casas de Zampacho. Imposible saber cuántas y de qué familia, obviamente, pero los 3 muchachos varones que estuvieron con él, Clemar, Néstor y el Ever, los 3 trabajaron en momentos distintos, palmo a palmo con él. Y bueno, le queda la referencia a Clemente Brol, el hecho de haber construido muchísimas casas y seguramente, como todo, en este diario, Comunidad de los años 60, pautaba una publicidad que es la que estamos viendo
y que es parte precisamente del ajuar comercial, publicitario que tenía Zampacho en aquellos años. Después nos vamos a ir a otra firma que era importante también, porque uno de los dos socios es precisamente quien fue intendente en los años 60. La firma Stocki Pelzer, ¿no es cierto? Es una firma muy importante, estaba en la calle Rivadavia, recuerdo su escritorio, y aquí, Stocki fue un integrante de la comisión del club, de Sporting Club, tal es así que el ingreso al salón, ¿no es cierto?, de actos o al salón del Sporting Club tiene la denominación Stocki. Debemos marcar la referencia también que Antonella Cócaro y su hermana son nietas de Stocki. A ustedes seguramente el apellido Stocki, sobre todo los jóvenes, no los van a... bueno, la mamá de Antonella es Stocki, así que por eso le decimos que era su abuelo quien era integrante de esta firma en sociedad en la calle Rivadavia 372, donde hoy se venden alimentos balanceados. Y Pelzer, ¿no es cierto?, que tuvo unos rasgos importantísimos en nuestra población. Primero en el año 1960 fue elegido comisionado municipal, y luego en el año 1963 es elegido como intendente de nuestro querido pueblo, cargo que va a hacer o cumplir hasta el año 1971. Alejandro Pelzer, que también ya otras veces nos nombramos, fue integrante del primer equipo de fútbol del Club Atlético Central Córdoba, que era un defensor, y es un intendente muy progresista que tuvimos en la localidad. Recuerdo que hizo muchísimas reformas, sobre todo en las calles, como asfaltados. También recuerdo anécdotas de él, que nos hizo la primera pista de bicicleta cuando éramos apenas niños, en el predio que estaba totalmente desocupado, que era donde está, al lado de la plaza, donde está el Instituto Secundario Pablo Pisurno, la Municipalidad y el Banco Nación. Y bueno, le estamos diciendo que todas estas publicidades son parte de un número importante de publicidades que había en aquellos años, y que bueno, el único medio que existía en ese año en Zampacho era el diario Comunidad, el diario Papel, que siempre le hemos mostrado, a la cual, bueno, estaban, bien digo, estas publicidades. Y la última era otra casa también que estaba ubicada en la calle San Martín 444, entre Belgrano y Hipólito Yrigoyen, que era la casa de don Aldero Micheletti, que se llamaba Casa Electrón, donde íbamos a comprar todos los materiales. Exactamente, todos los artículos de electricidad, ¿no es cierto?, de la casa, el mayorista casi exclusivo. Tenía un salón amplísimo y bueno, él nos abastecía de los productos eléctricos. La Casa Electrón, les voy a contar que están los dos locales comerciales en pie. Si ustedes se detienen en la calle precisamente San Martín, frente a la organización Cárpatos, y miran a su derecha, están los dos. El de la izquierda fue el Salón Primigenio, donde don Aldero Micheletti comienza a trabajar. Y después a la derecha, en ese salón vidriado, que su hijo, que al recibirse de arquitecto, le hizo un local nuevo, más moderno para aquellos años, y todavía está en pie. Así que tanto la casa originaria, cuando empezó don Aldero Micheletti, y luego la continuación hasta el final comercial, los dos salones, aún hoy en este 2024, se mantienen en pie. Así es. Están los dos. Así que bueno, esto es parte entonces, como para ir siempre contándole de las publicidades que teníamos en Zampacho en aquellos años 60, extraídas del diario Comunidad, publicidades gráficas en papel, y se lo estamos contando aquí en A&B Televisión. Seguimos aquí en A&B Televisión, en nuestro 10º programa, siendo acompañado, como siempre lo repetimos, por la gente de las vertientes y Bulnes. Y bueno, vamos a entrar por primera vez en nuestro programa en un deporte. Y obviamente, teniendo a mi lado el atleta mayor de Zampacho, por lo menos lo que se registra en la historia, vamos a empezar con ese deporte. Pero resulta que con el doctor, ya hace de enero que venimos contando la historia del atletismo de Zampacho, y creíamos que habíamos arrancado en los años 80, cuando usted, doctor, empezó
con su actividad deportiva atlética, pero resulta que si nos tenemos que ir varios años atrás y nos hemos encontrado con que había atletismo en San Pacho. Así es. Sí, bueno, esto es producto de la historia, ¿no es cierto? De visitar gente, ¿no es cierto? Que a lo mejor nosotros no teníamos en cuenta. Y bueno, Diego hizo una visita a la señora Tita Vega, Juana Vega. O sea, Juana Tita Vega, ¿no es cierto? Y ella le dio muchísimos datos. Y resulta que nosotros creíamos que habíamos sido los pioneros del atletismo en San Pacho, pero con merced a la historia, vuelvo a decir, nos dimos cuenta de que hubo muchísima gente anterior a nosotros que comenzó a correr y cómo corría. Él hizo el reportaje, pero yo me remito primero a lo que leí en un acta del Club Atlético San Pacho del año 1954, donde allí, o sea, no tengo más antecedentes que este que digo, que es allí se hacían carreras, el Club Atlético San Pacho hacía carreras de pruebas de velocidad, pienso, y rescatamos 2 atletas. Muchos más hubo, pero no tenemos más referencia porque en el libro de actas figuran ellos nada más que el señor, el Perita Agüero, que le decían. José Agüero. José Perita Agüero y el señor Omar Núñez. Omar Núñez, el papá de Mario y de Rubén, dicen que era un atleta, era cantor, guitarrero y también muy buen atleta. Así que teníamos esas 2 referencias. Pero eso que dice Raúl, no, vos bien lo explicaste, no figura en los libros de acta de Atlético San Pacho como carrera, sino figuran como ellos 2 atletas. O sea, presumimos que deben haber corrido. Sí, no, el Club Atlético San Pacho organizaba carreras, organizó un par de carreras, no sé cuántas, pero bueno, después se cortó, ya en el año 55 no hay más referencia de esto. Hasta que vamos a 1958, que ahí me voy a permitir leerles, bueno, Alberto Tello fue un periodista importante que tuvo San Pacho en aquellos años, que llegó a escribir en el diario La Calle de Río Cuarto. Incluso buscamos conectarnos con su hija porque tenemos la referencia que deben tener mucho de todo el material del diario La Calle de los años 50, 60 en San Pacho. Él escribía mucho sobre deportes y los 2 deportes que él más le daba importancia era precisamente el fútbol y el atletismo. Entonces en 1958 la referencia nos indica que Francisco David Vega, el papá de Omar Vega, conocido por todos como el Pelado, o de Juana Vega, de Tita, ya había empezado a correr precisamente maratones. Esas maratones se largaban en el Cine 19 de noviembre. Se iban hasta el Boulevard Sarmiento y ahí donde iban. Iban hasta la Laguna de Suco. Hasta la Laguna de Suco. Semejante carrera, o sea, era un ida y vuelta a la Laguna de Suco. Tenemos que hablar de, bueno, cerca de 30 kilómetros, más de 30 kilómetros. Eso es la referencia que tenemos nosotros. Dice, a nosotros nos contaba Tita, cuando yo le fui a hacer la entrevista, que ella recuerda muy nítidamente ver el esfuerzo físico, su desgaste físico que tenía su padre, Francisco David Vega, cuando volvía de la laguna, ya en el regreso, ella, a propósito, como todo amor de hija a padre, lo iba a acompañar en la llegada y bueno, recuerda nítidamente en esos momentos. Dicen que, por ejemplo, otras personas que corrieron, que lo acompañaban a Francisco David Vega en esos años, para nombrarle, había uno, señor, que se llamaba Rosario Alfonso, que era Humberto Basualdo, también Carlos Basualdo, eran 2 hermanos estas personas, Faustino Peralta, y los muchachos Torres, que eran 2 hermanos que vivían en el oeste, pero no tenemos los nombres. Se les llamaba el Bajo esa parte de San Pacho. Sí, no eran 2 hermanos Torres, no tenemos los nombres, sí sabemos que eran en el oeste de San Pacho y esto se hacían 2 o 3 carreras por año. Por año, sí. Bueno, vos nombraste el padre de Tita, que me dijiste que se llamaba Francisco David Vega. Francisco David Vega tuvo otro hijo muy importante para Claro que sí, lo dejé para vos. El pugilista, ¿cómo es? El Gringo Vega, el Gringo Vega, José el Gringo. Que llegó a boxear con campeones de Argentina
Y recuerdo en el año 78, cuando el Gringo Vega se enfrentó a un desafiante argentino que se llamaba Manolo González, que iba a pelear por el título con un japonés, que no recuerdo bien el nombre, pero este Manolo González, mendocino, iba a pelear por el título a Japón. Y bueno, y José, José Gringo Vega, le hicieron una pelea previa contra Manolo González. Y bueno, hizo una pelea extraordinaria, la ganó el Gringo Vega para cualquier jurado del mundo, excepto para esos jurados que estaban allí en ese momento, que le dieron empate, merced a que Manolo González no podía ir con una pelea perdida a enfrentar por el título. También así le fue a Manolo González en Japón después, ¿no? Después, en algún momento, tenemos pensado, vamos a hacer un programa especial relacionado con el boxeo y en especial para Vega, porque obviamente se lo hemos prometido a su hermana Juana hacerlo y porque corresponde, más allá de la promesa que tengamos que hacer nosotros. Y también, como para terminar esta referencia del atletismo, se entregaban los premios que a ustedes les va a causar cierto asombro: linternas, medias, bufandas, y todos esos objetos eran comprados en la tienda de don Juan Benaim. Tienda La Liquidadora, calle San Martín y Colón. Esa es la esquina. Ese edificio, como vos referencial, está, bueno, hay otro comercio ahora, pero en la parte de la fachada externa está igual. Y los otros regalos los entregaba alguien que yo también lo conocí mucho y que tenía librería y que el edificio todavía está en pie, que era don Aníbal Redondo. Flautas, mates artesanales, hacía todo tipo de donaciones relacionadas, porque don Aníbal Redondo tenía un negocio de librería, pero bueno, ustedes saben que en toda la librería hay juguetes, hay otro tipo de adornos, así que todos esos objetos que en 1958 se regalaban o se entregaban como parte de los premios en las carreras de atletismo, eran precisamente compradas en estos dos negocios de Zampacho. Así, de esta forma, hemos incursionado en nuestro primer bloque, segmento en el deporte, en la historia del deporte, y por supuesto lo estamos contando aquí en A&B Televisión. Cerealistas Moldes, acopio de cereales, agroinsumos, agroquímicos, logística propia, fertilizantes, una verdadera empresa. Avenida Agustín Tosco, 336, teléfono fijo 03582 481 308, Coronel Moldes, y en Zampacho, San Martín 380. Consultorios Mediot, servicio de salud, 4 ramas de la medicina: odontología, nutrición, psicología, psiquiatría, seriedad y experiencia. San Martín 132, Zampacho, Córdoba, fijo 410-300. El Uruguayo Deportes, indumentaria deportiva, calzado, marcas Nike, Reebok, Fila, Topper, Puma, Adidas, abrigos de invierno, ropa para verano, todos los modos de pagos actuales. Boulevard Sarmiento 130, teléfono fijo 410-034, Zampacho. Empresa Osana, servicios fúnebres. En los momentos más difíciles, la contención de un grupo de personas preparadas para esto. Flota de vehículos y salas velatorias equipadas. Servicio de nichos y depósitos de urnas para el descanso eterno. Nos conocen hace muchos años. Boulevard Sarmiento, esquina San Martín. Teléfono fijo 03582 420 083. Urgencias 0358 156 010 149. Pagos con tarjetas. Zampacho. La Colonia SRL. Ferretería, implementos agrícolas, todo tipo de elementos y accesorios para el mantenimiento del hogar. Familia Baudaña, continuando por más de 40 años de trayectoria comercial. Casa Central, San Martín 802, Zampacho. Sucursal Villa Mercedes, Avenida 25 de Mayo, 1132. Movicorsa, servicio de movimientos de tierra en gran escala con máquinas viales. Nivelación de suelos en terrenos y espacios similares. Alquiler de contenedores para desechos de escombros y materiales similares. Disponemos de una flota de máquinas viales y camiones. Ruta Nacional número 8,
entre Rivadavia y Moreno, 03582 64 91 70, 03582 464 563, Zampacho, Córdoba. La Municipalidad de Zampacho acompaña este proceso histórico encaminado hacia los 150 años de la Fundación, fomentando la difusión de la historia de nuestra población, rica en matices y sintiendo orgullo por lo que representa. Empresa Osana, Servicios Fúnebres. En los momentos más difíciles, la contención de un grupo de personas preparadas para esto. Flota de vehículos y salas velatorias equipadas. Servicio de nichos y depósitos de urnas para el descanso eterno. Nos conocen hace muchos años. Boulevard Sarmiento, esquina San Martín. Urgencias 0358 156 010 149. Pagos con tarjetas. Zampacho. Pablo Mediot. Servicio para el funcionamiento de tu celular, computadora, tablet en varias modalidades. Se crean artesanías 3D. Se realizan impresiones, copias en blanco y negro y colores. Llámalo al 0358 154 199 761. Las Heras 494, Zampacho, Córdoba. Fotoestudio Cumín. Talleres gráficos Cumín. Artículos de oficina, plastificados, anillados, álbumes, cuadros, factureros AFIP, folletería, cartelería, gigantografías, impresiones láser color y plotter. Servicio de pago online y Western Union. Muchos años trabajando en familia. Belgrano 459. Horario comercial, Zampacho. Eduardo Travaglia y compañía, con la seguridad de siempre. Bueno, así de esta forma, Raúl, hemos llegado al final del programa. Sí, estamos en el programa número 10. Los esperamos el próximo jueves a partir de las 20 horas en este canal. Muchísimas gracias siempre por acompañarnos por A y B Televisión. Chao.